Hola a todos, hoy vamos a ver 7 fórmulas que tenemos en Google Sheets y que no podremos encontrar en Excel ni en otros programas de fuente de bases de datos o de hojas de cálculo, mejor dicho. Estas 7 fórmulas son muy particulares porque utilizan en algunos casos la API de Google, como puede ser para Google Translate o para Google Finance, y también porque lo que hace son conexiones con lo que es la propia red, como la fórmula Image. Detectamos que tenemos dos idiomas, ¿vale? Detect Language y Google Translate, que veremos unos ejemplos y los usos que podremos hacer, que básicamente para el marketing digital podría ser detectar oportunidades, o para las personas que no manejan 100% un idioma poder entender en Analytics las búsquedas de personas que hablan, pues no sé, por ejemplo, checo, polaco, ruso, etcétera. Pues con esto podríamos por un lado detectar qué idioma es el que nos está entrando en nuestras campañas o por SEO, y luego con Google Translate incluso podríamos crear nuevos términos al revés de nuestro idioma, por ejemplo del idioma español al ruso, al italiano, al francés, al polaco o al que sea. También vamos a ver la fórmula Google Finance, que en este caso vamos a conectarnos con temas de bolsa y que en nuestro caso vamos a hacer como ejemplo un cambio de divisa, con lo que vamos a poder tener pues la fuente de datos a lo mejor viene en dólares y vamos a poderla cambiar en euros, o viene en dólares y la podemos cambiar en peso mexicano, y todo esto de una manera muy fácil, automática, y que se puede hacer todos los días automáticamente, como digo, ¿vale? Luego vamos a tener otras fórmulas como son Image, que es poder traer imágenes de internet a una hoja de cálculo. Query, que para mí es de mis funciones favoritas y es que permite hacer consultas SQL dentro de Google Sheets, con lo que nos va a dar un poder muy grande dentro de lo que serán los análisis y la forma de detectar los datos. Sparkline, que nos va a ayudar a tener una visión de cómo tenemos una evolución, ¿vale? Va a crear en una celda un chart. Y finalmente Array Fórmula, que nos permitirá pues hacer para abajo todas las fórmulas que hayamos puesto en una celda superior, ¿vale? De manera que sea mucho más escalable y que cada vez que aparezca un dato, pues automáticamente, si hay una fórmula, también se recoja esa fórmula. Para poder acceder a esta hoja, lo podréis ir a la descripción, y cada una de las fórmulas, pues si le damos clic, nos va a llevar directamente a su hoja. Los datos que he utilizado son los de la Google Merchandise Store, que es la cuenta demo de Google Analytics, y que hay un vídeo que explica cómo acceder a ellas y cómo funciona y se da una vuelta. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con estas análisis o cómo utilizar estas fórmulas. Vamos a empezar aquí con las de Detect Language y Google Translate, que para facilitar un poco el trabajo vamos a quitarle el símbolo más. Este símbolo más es una de las concordancias de Google Ads y que Google Analytics recoge, pero para lo que nosotros queremos hacer no nos sirve. Entonces vamos primero a limpiar los datos. Final Replace, le quitamos el más, en buscar más, reemplazarlo por nada. Nos ha reemplazado 303 y nos vamos arriba. Empezamos por tanto por la de Detect Language. Detect Language lo que nos va a hacer es detectar qué término está escrito estas palabras. Vamos a borrar todo lo que no nos interesa en este caso, porque en este caso no vamos a necesitar nada de esto, y vamos a poner aquí idioma. La función Detect Language es muy fácil, solo necesita el texto o el rango. Vamos a dejarla aquí para que cuando entréis podáis ver directamente cuál es la fórmula. Y aquí pondremos ¿vale? Y simplemente tendréis que poner la celda. Vais a ver que es súper fácil. Ponemos Detect Language y ponemos
la A8 y nos va a decir que está en inglés. Bajamos y nos va diciendo pues inglés, creo que es chipriota, supongo que es. Si no me equivoco, esto es no, es galés, ¿vale? Aquí por ejemplo pues supongo que viene por la palabra merch, que estará mal escrita, que aquí también lo volvimos a ver y ha detectado como que sea galesa, bueno, aunque aquí pone inglés, pero bueno, pues son fallos que tiene mínimos, pero fallos al final, ¿no? Seguramente entre el coste de hacerlo manualmente, hacerlo automáticamente, pues saldremos ganando, ¿vale? En este caso pues son bastante en inglés. Así que bastante fácil la fórmula de TED-Language, ¿vale? Y ahora vamos a ver la de Google Translate, que por ejemplo pongamos que nosotros queremos poner estos términos en francés, en español y en japonés. Vamos a poner aquí traducciones, porque nuestro departamento de SEO por ejemplo está haciendo pues expansión internacional y necesita nuevos términos. Entonces aquí lo que yo siempre aconsejo es poner siempre tener las celdas con el código de ISO del idioma, en este caso es de España, FR de Francia y JP de Japón. Y lo que vamos a decir es: yo quiero, Google, que me traduzcas la celda A8. El idioma fuente siempre va a ser el que ya he detectado y queremos que lo cambie por este. En este caso tendremos que fijar las celdas con los dólares para que no baje y le damos a Enter y ya vemos que nos dice Google tienda de artículos. Vamos a bajar y nos va a ir traduciendo prácticamente todas. Tarda un poco porque tiene que ir al API, tiene que devolver y como son muchos resultados, pero vamos viendo que nos va devolviendo todo. Fijarse que merch en galés es hija, así que ya lo sabemos. Mercancía, camiseta de entrenamiento, sin definir, con capuchas, sudaderas. Entonces está muy bien para hacer pues traducciones ad hoc y ver cómo busca la gente, intentar ver si eso tiene sentido, si no entendemos 100% ese idioma o si la queremos escalar a otro. Vamos a quitarle el dólar a la C porque lo que vamos a hacer es moverlo a la derecha y lo que nos va a hacer... Uy, hemos tenido un error aquí porque no deberíamos... También deberíamos fijar la A. Vale, vamos a fijar la A para que cuando movamos esto a la derecha se quede quieto tanto la celda A8, bueno, la columna A, que nunca cambie, como los idiomas. Bueno, parece que no acierto. Vale. Vamos a poner otra vez. Aquí también la B. Ahora sí deberíamos poder hacerlo. Y ahora ya sí. En este caso ya la ha cambiado. Y en este caso dice que no nos aguanta la JP. Google Translate en este caso no soporta japonés. Vamos a probar con otro idioma ISO, la I y la J y la I de Yiddish. Yo creo que a ver, vamos a ir ahora sí, ¿veis? Con el Yiddish sí lo aguanta y ya sería una cuestión de bajar y tendríamos ya los términos en francés, en Yiddish y en español. De una manera bastante fácil y que nos permitiría hacer keyword research, nos permitiría ver si tienen sentido esas búsquedas también, ¿vale? Entonces aquí sería Google Translate. Vamos a poner aquí primero la coma para que no coja como fórmula. Entonces aquí sería texto, ISO origen,
ISO salida, ¿vale? Bastante fácil como veis. Bueno, aquí teníamos la función query con todos los datos anteriores, pero lo vamos a hacer en otro lado mejor, ¿vale? Entonces la de idiomas, bastante fácil y que nos permite escalar internacionalmente en cualquier lado. Además, si por ejemplo usáis el plugin que vimos en otro vídeo sobre Analytics, que vuelca directamente los datos del propio Analytics, o los plugins que hay de Google Ads o de Search Console y que se pueden automatizar para que cada día vengan los datos, pues esto nos va a hacer ganar muchísimo tiempo de agilidad y minimizar los fallos. Entonces ya hemos visto las dos primeras y ahora vamos a este cuadro de ventas donde vamos a poder ver tanto Google Finance como Array Formula como Google Image, y vamos a poner también la función query porque también yo creo que aquí lo vamos a poder hacer. Antes de seguir viendo fórmulas, no te olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima y muchas gracias. Vamos primero a estandarizar las métricas. Perfecto. Y vamos a poner así para darle más formato. Y vamos a empezar con las de Google Finance. Para ello vamos a crear una columna nueva. Imaginad que yo estoy aquí en Europa y quiero saber mis productos cuánto me ha generado a nivel de euros. Pues para ello necesitaré ver cómo tener el cambio en el momento, y lo que vamos a hacer es usar esta fórmula, como digo, Finance, que está conectada con la API de diferentes bolsas, y vamos a poner dentro currency y tenemos que poner el origen de la moneda primero y luego la que queremos que salga. Vale. Con esto lo que vamos a ver es cómo está el cambio al día de hoy, que es 0,82. ¿Qué podríamos hacer? Pues básicamente aquí lo único que habría que añadir, vamos a poner esto aquí antes, ¿vale? Para que no se nos olvide. ¿Qué es lo que deberíamos añadir? Pues simplemente lo que deberíamos añadir es multiplicar esa celda de antes, donde está en euros, perdón, donde está en dólares, por euro, y nos daría cuánto vale a nivel de euro. Ponemos el euro y ya veríamos cuánto es el cambio. Vamos a aprovechar con esta fórmula también, vamos a ver justo la de Array Fórmula, y en este caso vamos a cambiar los dólares por pesos mexicanos. Tal como hemos hecho antes, si ponemos esta celda por Google Finance y aquí ponemos currency USD MXN, le damos y nos va a aparecer cuántos pesos mexicanos son estos 8.000 dólares, que son 170.000. Pero si no le damos aquí, no se baja. Entonces aquí llega Array Fórmula. Array Fórmula es una fórmula exclusiva de Google que lo que te permite es coger todo un rango y que esa fórmula se aplique hacia abajo. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar la celda y vamos a empezar por poner Array Fórmula, que la tenemos aquí. Como dice, permite el uso de arrays para funciones no array. Y aquí nos va a pedir que pongamos la fórmula que queremos. Entonces en este caso deberíamos poner B8, B19, porque es donde acaba, y lo que va a ir haciendo es pues esta matriz, ¿vale?
Y ahora por Google Finance Currency USD MXN, cierro las comillas, cierro el paréntesis, cierro el segundo paréntesis y como veis automáticamente me lo baja y no tendremos que hacer la fórmula una por una ni siquiera darle al doble clic. Si además, bueno, si yo quitara el 19 y pusiera todo, pues seguiría hacia abajo, con lo que para algunos dashboards que son dinámicos está muy bien cuando van entrando nuevas celdas para no tener que ir bajando esas fórmulas que hemos creado. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí en 19, que es lo que hay, y ya nos sale. Como consejo a la hora de ponerlo de Google Finance, antes de que se nos olvide, pues podemos poner siempre aquí el cambio para que se sepa cuánto es. Y si alguien quiere hacer el cambio a mano, pues que lo pueda hacer. ¿Vale? En el caso del euro son 0,83. Un euro, más bien un dólar es 0,83 euros. Y en el caso de los pesos mexicanos, que tiene un símbolo parecido al dólar, serían 19,80, ¿vale? Ponemos el mismo, prácticamente es el mismo símbolo. Entonces, ahora hay fórmula y pondríamos fórmula que queremos poner con su matriz. Vamos a seguir sofisticando un poco esto. Vamos a coger todos los campos porque quiero añadir un nuevo campo. En este caso vamos a poner producto fotografiado. Y vamos a usar la fórmula Google de Google Image, ¿vale? Que simplemente es poner image, la URL, el modo que queremos, height, width, ancho y alto, ¿vale? Y poco más. En este caso, pues yo ya tengo la URL cogida de antes de este producto y simplemente sería, siempre entre comillas, todo lo que no son números hay que ponerlo entre comillas, los strings, y directamente nos saldría la fórmula, ¿vale? O sea, la imagen que queríamos poner. Luego podemos sofisticarla un poco, que esto ya va pues dependiendo las personas, ¿vale? Pero pues podríamos ponerle, por ejemplo, cómo es el modo que queremos darle. En este caso, por ejemplo, podemos poner 4. Perdón, hay que quitar esto. El modo que queremos es, bueno, son unas variables que vienen predefinidas por Google, en donde el 1 es que modifica el tamaño para que queden para dentro de la celda, como ahora. El 2 es amplía la imagen pero la desproporciona, con lo que bueno, se ve un poco feilla, ¿no? Aquí ya se vería mejor. El número 3 mantiene el tamaño original de la imagen, lo que pasa es que, claro, no se ve nada, a no ser que la tenga que bajar, ¿veis? Y el número 4 es que podemos personalizarla. En este caso, al personalizarla, también tendremos que poner un ancho y un alto. Por ejemplo, yo le podría poner 4, luego podría poner 35, 60 y le estoy dando cuánto quiero de cada uno y me la pone, ¿vale? Pues podríamos hacer igual y siempre tendríamos al lado del producto cuál es su propia imagen, lo que puede enriquecer
ciertos reportes. Y por último vamos a ver la función query, que como dice aquí, lo que te permite es correr la visualización API de query dentro de ese lenguaje, que básicamente es como si fuera SQL y necesitaremos data y query, ¿vale? ¿En qué rango nos movemos? Entonces, en este caso, vamos a poner aquí la query. El dato, vamos a coger todo el cuadro y vamos a empezar poniendo la query, que sería selectX. No os preocupéis porque ya un día explicaré esta fórmula más grande, porque da mucho juego. Como veis, está totalmente replicada. Si yo en vez de decirle select asterisco, que el asterisco va a decir que queremos todo, le digo que quiero seleccionar la columna A, D, que son los euros, por ejemplo G, lo que me va a hacer es solo coger estas columnas. ¿Veis? A, que es fácil, la G, que es la de, perdón, la D, que es la del euro, y la G, que es la propia de la cantidad. Y a partir de aquí pues se van a poder hacer bastantes cosas, ¿vale? Podemos, por ejemplo, coger y decir select sum de, lo que quiero es que me sume la cantidad que tenemos, que serían 39.519. Vamos a hacer así, 39.519, la misma suma, o lo podemos, como queráis, para que veáis que es exactamente lo mismo. ¿Veis? Si yo, por ejemplo, quisiera quitar una fila, aquí me va a variar el número 36.000, y si yo pongo aquí 18, también va a coger 36.000. Ya veremos, como digo, esta función de query, porque va a dar mucho juego, sobre todo cuando tenemos volúmenes de datos muy grandes, muchas columnas, muchas filas, y prácticamente sustituye a las pivot table en muchos de los casos. Y por último vamos a ver la función sparkline, que bueno, pues es graciosilla, porque lo que nos permite es crear una serie de gráficos chiquititos, pues que nos pueden dar una idea de cómo vamos. Entonces, aquí tengo una evolución, las fechas y los usuarios, y si yo quisiera saber, sin tener que bajar todo, si va bien o va mal, le podría decir sparkline, le doy al dato, que sería B4B, y esta es la tendencia que tenemos. Es como si yo pusiera un chart. Si yo hago así y creo esto mismo aquí, pues me debería salir a ver dónde está la tabla. Vamos a poner así, start chart. ¿Veis? Es exactamente el mismo patrón. Entonces esto nos permite, pues si tenemos tablas, entender sin un gráfico explícito, pues cómo vamos de tendencia. Podemos elegir diferentes tipos de sparkline, de los que también hablaré en algún momento, y simplemente pues tendremos que aprender un poquillo cómo los tiene Google, porque por ejemplo son características que nos da la propia herramienta, no hay que inventarse nada. Le podemos decir cuál es el tipo de chat que queremos, y le podemos decir que en vez de línea sea columnas, que es el que viene por defecto, y nos lo ha convertido en columnas. Igual en vez de en columna podemos poner
bar y nos lo convierte en barras, y esto, bueno, pues es ya ir personalizando algo. Pues nada, espero que aprovechéis mucho estas 7 fórmulas que solo existen en Google Sheet y que nos dan una ventaja sobre trabajar en Excel, que bueno, pues por lo general Excel tiene mejor soporte de herramientas, aguantan mucho más volumen de datos, pero es verdad que el tema de conexiones con otras fuentes de datos, como hemos visto con las imágenes, con cambios de divisas, con traducciones e incluso, como veremos en otros vídeos, conectando diferentes hojas, es muy beneficioso para los usuarios de Google Sheet y una ventaja para esta herramienta.